Garner, hoy yo quiero hablar sobre una de las preguntas más importantes que cada individuo se tiene que hacer. Quizás es una pregunta que pocas personas se han hecho en su vida, pero es una pregunta de suma importancia. No es una pregunta que tú vas a ver que se están haciendo la mayoría de las personas, pero es de suma importancia. No es que si tienes seguros de vida, Sí. no es que marca de auto tienes, no. Pero primero la introducción. Bienvenido aquí al programa, en el segmento aquí en el Profe Show, donde siempre tratamos de hablar sobre la Biblia, de hablar de tópicos que aplican a nuestra vida, de hablar de a veces temas controversiales, pero queremos ayudarlo y edificarlo. Roger, y como siempre con nosotros, Garner. Quizás no conoce o quizás es la primera vez que nos está viendo hoy en día. ¿Cuál es esa pregunta de suma importancia? Eso quiero saber yo. ¿Alguna vez te ha preguntado tú, cómo puedo saber si voy a ir al cielo? ¿Cómo puedo estar yo seguro si cuando yo me muera voy a ir al cielo? Buena pregunta, ¿cómo la contestas? Es interesante, Garner. Es una pregunta, la respuesta a esta pregunta determina toda nuestra eternidad. Tenemos que buscar respuesta a esta pregunta. ¿Sabe qué increíble? Hay un libro entero en la Biblia que fue escrito para contestar esa pregunta. Es Primera de Juan. En Primera de Juan 5:13, Juan nos dice el propósito de su libro. ¿Garner lo quiere leer ahí? ¿Cómo no? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nota, él escribe este libro para que sepáis que tenéis vida eterna. Es la misma pregunta. Sí. ¿Cómo saber si voy a heredar la vida eterna? ¿Cómo saber si tengo vida eterna? ¿Cómo saber si voy a ir al cielo? Otra manera de decirle, ¿cómo sé si voy a ser salvo? ¿Cómo puedo tener confianza en el día del juicio? ¿O cómo yo sé que tengo una relación con Jesús? En Primera de Juan, él usa diferentes palabras para hablar de lo mismo, ¿verdad? Para contestar esta pregunta que es de suma importancia. Ahora, Garner, hay algunas suposiciones que hacemos cuando tratamos de contestar esta pregunta. ¿Cómo yo puedo saber si voy a ir al cielo? Una de ellas es, todo el mundo va a ir al cielo. Así dicen algunos. Garner, todos los funerales, todavía yo no he ido a un funeral donde dicen que el muerto no sabemos dónde está. Sí, en los servicios fúnebres todos van al cielo. Exactamente. Aún el peor tigre de todos. Exactamente, es increíble. Y la suposición es, todo el mundo va a ir al cielo, no importa si es bueno o malo, al final del día todos estamos en un mejor lugar. No, es así. Este libro entero fue escrito para examinarnos nosotros mismos, a ver si realmente podemos ir al cielo o saber si estamos destinados allá o no. Otra mala suposición aquí, Garner, y es el pensar, ya con creer en Jesús, ya yo estoy destinado a ir al cielo. Es interesante. ¿Se notaron a quién le está escrito este libro? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Jesucristo, para que sepáis. Este libro fue escrito para creyentes, para que se examinen su vida, para saber si realmente están destinados para el cielo. El creyente no puede decir, ya yo creo en Jesús, ya yo creo en Dios, ya yo voy a cierta iglesia, ya yo estoy destinado a ir al cielo. No, Juan dice, tú tienes que examinarte con los exámenes o con las pruebas que yo te voy a dar aquí. Y hay 3 pruebas, Garner, que Juan nos da aquí para saber. Y es primero el examen de la conducta. Él dice en Primera de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos su mandamiento. Sí, dice. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guardo sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está con él. El primero, el examen de la conducta. ¿Estoy yo guardando los mandamientos de Dios? La próxima es el examen del amor. Primera de Juan 2, 9 y 10. Garner. El que dice que está en la luz
y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. So, no solamente la conducta, si yo no estoy en cierto pecado, pero el amor también, Sí. cómo yo trato a mi prójimo. Pero hay otro examen, el examen de la enseñanza. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. So, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo, que Él vino en la carne. Hay ciertas enseñanzas que tenemos que creer si vamos a ser salvos. Las tres son necesarias para saber si vamos a ir al cielo. Ahora, aquí es que no entramos en problemas, Gordon. Y es de que muchas veces nosotros basamos que vamos a ir al cielo solamente en base a la que más nos conviene. Sí. Hay personas, por ejemplo, que analizan su conducta. Yo no practico ciertos pecados, yo no hago estas cosas. Yo no robo, yo no mato, pago los impuestos, etc. Y piensan que por eso están salvos. Pero esas mismas personas que no practican ciertos pecados tratan a sus prójimos malísimos. No son amorosos, no son generosos. Juan dirías, tú no pasas el examen. ¿No? O hay otras personas que piensan que todo es el amor. Yo amo a mi prójimo, ya con eso todo, eso resuelve todo. Pero no es solamente amar al prójimo, ¿qué de tu conducta? Hay muchas personas que aman a su prójimo, que son generosos, pero están practicando pecados con los cuales Dios no está de acuerdo. No pasa el examen. Ve que es un paquete completo. No sabemos lo que es amar al prójimo si no es por lo que nos dice Dios. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo que yo amo a todos, cuando la verdad es que estoy siendo egoísta. O la tercera, hay alguna persona que solamente analizan lo que creen. Yo creo en Dios, yo voy a cierta iglesia, y ya con eso estoy salvo. Pero no tratan a su prójimo correctamente. Sí. Es un paquete completo. Tenemos que analizar nuestra conducta, ver cómo si amamos a nuestros prójimos. Y hay algunas enseñanzas en la Biblia que tenemos que creer en ella. Sin eso nosotros no somos salvos. Pero Gardner, esas son solamente las cosas que nos tenemos que examinar. Pero para saber si vamos a ir al cielo o no, no es solamente si pasamos el examen o no. Es si conocemos al abogado. Amén. Noten algo que Primera de Juan nos dice aquí. Vayan a Primera de Juan 2, 1 y 2. Gardner, ¿quiere leerlo ahí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguien hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, nota algo que dice aquí. No es solamente analizar nuestra vida y ver si amamos, si nos conducimos de la manera correcta, si creemos en las enseñanzas o doctrinas correctas, pero es si tenemos una relación con el abogado, porque todos nosotros pecamos. ¿Verdad? Y dice, hijo mío, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, ¿qué vamos a hacer con los pecados? Buscar al abogado. Exactamente. Y eso es lo que muchas personas no entienden hoy en día. Que por nuestras propias fuerzas y por nuestra propia justicia, por nuestro propio amor, por nuestra propia conducta, por nuestra propia creencia, una enseñanza, no es suficiente. Necesitamos al abogado, Amén. A Jesucristo, que es el justo. Él dice aquí, Él mismo es la propiciación por nuestro pecado. Ahora, es una palabra media grande, pero importante. Pero importante. Lo que significa esa palabra es, Jesucristo fue el sacrificio que aparó o cubrió la ira de Dios. Sí. Dios por nuestros pecados. Porque no amamos a nuestro prójimo como debiéramos. Porque no nos conducimos como debiéramos conducirnos. Estaba enojado con nosotros. Él siendo un juez justo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo se puso en el medio. Y la ira de Dios cayó sobre él para que Dios no pudiera perdonarnos. No es solamente analizar el amor, la conducta, nuestras creencias.
Pero ¿qué tipo de relación tienes tú con ese abogado? Sin ese abogado, tú no vas a ir al cielo. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Esa es la cuestión. Gálatas 3:26 dice que llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y cuando lo hacemos, según 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así entramos en Cristo, así acudimos al abogado. Exactamente. Y quizás algunos de ustedes estén listos para tomar ese paso, para creer, para arrepentir, dejar su pecado atrás y ser parte de Jesucristo y ser bautizado para el perdón de pecados. Déjenos saber cómo podemos aylarlo. Bautizamos a mucha gente cuando nos llaman y si quieren, Roger, ¿cuál es tu? Y ahí vas a decir tu teléfono. El número es 407-453-4289. 407-453-4289. También estudiamos la Biblia, aprendemos cómo acercarnos a Dios en la congregación que se reúne en 508 West calle 139 en Nueva York, en Manhattan. Estamos cerca de City College. El tren 1 es la forma más rápida para llegar. La salida es 137, donde dice City College. Ahí estamos los domingos al mediodía, también los miércoles a las 7. Y tenemos estudios bíblicos en todas partes de la ciudad durante la semana, en varios lugares, en Dunkin' Donuts y en Starbucks, en Burger King, en McDonald's. O en casas, en apartamentos. Exactamente, también. Llame a Roger y le avisamos en cuanto a una clase bíblica que usted puede asistir. Gracias por escuchar. No se olviden de la página de YouTube Crecer. Hay muchos videos ahí que lo pueden ayudar a ustedes a analizarse su vida mejor y hasta hay videos sobre el bautismo. Pueden también verlos ahí también. Todos los días tratamos de agregar un video al sitio. Hay que ir a YouTube, poner la palabra crecer en el buscador. CRECED y ahí nos encuentra. Gracias por escuchar, que Dios le bendiga y hasta la próxima.